Bueno, pues vamos a hablar de no pagar pensión alimenticia es un delito. ¿Qué es el registro de deudores alimentarios? Muchas personas tienen duda con respecto a estos temas. Pues hola nuevamente. En estas dos primeras partes hemos hablado sobre qué es la pensión alimenticia, quiénes tienen la obligación a proporcionarla, qué comprende, cómo la calcula el juez y por qué algunos juicios tardan más de lo que todos quisiéramos, ¿no? Ahora, responderemos otra pregunta muy importante. ¿No pagar la pensión alimenticia es un delito? La respuesta es sí. Puede ser un delito. Muchas personas creen que sí. Dejan de pagar pensión alimenticia, únicamente tendrán un problema familiar y no es así. Eso no siempre es así. Entonces, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable, además las consecuencias civiles y familiares, el incumplimiento puede generar una responsabilidad penal. En la Ciudad de México, el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México sanciona el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos cuando se actualizan los supuestos previstos por la ley. Muchas veces los abogados orientan a los hombres, a sus clientes, no le des nada, se la cansada, no pasa nada, todo esto, ¿no? Entonces, qué grave, porque el que va a tener la responsabilidad penal va a ser el cliente, no el abogado. Entonces es importantísimo te asesores con alguien que realmente sepa del derecho, porque hay abogados que litigan, pero muchas veces no saben. Entonces, esta conducta también está tipificada como delito en el Código Penal, aunque la numeración de los artículos puede modificarse con las reformas legislativas. Antes de citar un artículo específico o un video público, conviene verificar la versión vigente del código de cada estado, porque cada estado tiene su código, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona que teniendo la obligación legal, la posibilidad de hacerlo, deja de proporcionar alimentos sin causa justificada, puede enfrentar no solamente un juicio familiar, sino también una investigación penal. ¿La cárcel elimina la deuda? No, no la elimina. Este es otro mito. Y qué bueno que lo estamos platicando, porque luego me informan muy mal a los hombres. Hay abogados que, híjole, no saben. Entonces, por eso estoy haciendo esto, porque es grave para ustedes. Entonces, pongan mucha atención. Este es otro mito. Si una persona enfrenta consecuencias penales, eso no desaparece las pensiones alimenticias que dejó de pagar. Todo lo contrario, se van acumulando. Las pensiones vencidas siguen existiendo y continúan siendo exigibles. ¿Qué otras consecuencias existen? Además del proceso penal, un juez puede ordenar diversas medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Entre ellos, descuentos directamente del salario, embargos de bienes, aseguramiento de cuentas bancarias como proceda conforme a la ley, la ejecución de pensiones vencidas, requerimiento de pago. El objetivo de estas medidas no es castigar por castigar, es garantizar que las hijas, los hijos, reciban recursos necesarios para su desarrollo, que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias lo registre. Vamos a ver esto. ¿Qué es este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias? En México existe este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Su finalidad es concentrar información sobre las personas que han sido declaradas judicialmente como deudores alimentarios morosos. No basta con quien diga mi ex nunca paga. No, hay que demostrarlo. Por eso hay que iniciar un juicio para que se pueda dar esto. No se da en automático. Se tiene que iniciar un juicio de pensión alimenticia. Se requiere una determinación judicial conforme a la legislación aplicable. Ajá. Se tiene que primero realizar el proceso de pensión alimenticia y si se cumplen los requisitos en donde el deudor dejó de pagar tantos meses de pensión alimenticia, se le solicita al juez que se giren los oficios pertinentes al registro público, perdón, al registro civil para que se le haga la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de deudores alimentarios. Entonces, este registro busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger el interior superior de las niñas, niños y adolescentes. Además, distintas leyes prevén consecuencias para quienes aparezcan
inscritos como deudores alimentarios morosos. Por ejemplo, en determinados casos la inscripción puede influir en la posibilidad de acceder a ciertos cargos públicos. Ya no vas a poder acceder a un cargo público o realizar determinados trámites, como tu licencia, como un crédito, como si es que te llegas a casar en el registro, van a decir enfrente de todos los invitados que eres deudor alimentario. Entonces, em, conforme a esta legislación vigente, ¿qué es un deudor alimentario moroso? Vamos a ver que es la persona que, existiendo una resolución judicial que le impone la obligación de proporcionar alimentos provisionales o definitivos, incumple con estos términos previstos por la ley. No cualquier retraso no cualquier retraso convierte automáticamente a alguien en deudor alimentario moroso. Debe de actualizarse lo que establece la legislación correspondiente. ¿Puede salir del registro? Sí, claro. Cuando se pague todo lo que adeuda, es correcto, se puede hacer esta modificación. Una vez que cumple con todos los requisitos legales y regulariza su situación conforme a la resolución judicial a la normativa aplicable, puede solicitarse la actuación o cancelación de la inscripción según corresponda. Y si realmente perdió su trabajo, ¿qué pasa ahí, verdad? Aquí también existe un mito. Muchas personas creen que si pierden el empleo automáticamente dejan de estar obligadas para dar alimentos y eso no es correcto. Lo procedente es acudir ante el juez, solicitar una modificación de la pensión cuando exista un cambio real y comprobable en la capacidad económica. Lo que no debe de hacerse es simplemente dejar de pagar o desaparecer, porque esa conducta puede generar consecuencias mucho más graves, ¿verdad? Entonces, este tema no debe de verse como una guerra entre hombres y mujeres. La obligación alimentaria pertenece a ambos padres, que es para los hijos que decidieron tener. Si la madre tiene la guardia y custodia y el padre debe de contribuir, si el padre tiene la guardia y custodia y la madre también tiene esta obligación conforme a las posibilidades económicas, la ley no protege privilegios, protege derechos, y el derecho más importante en estos casos es el de las niñas, niños y adolescentes a vivir con dignidad. Aquí es importante mencionar que cada peso que se entrega como pensión alimenticia puede representar un desayuno, un medicamento, un uniforme escolar o un cuaderno. Por eso, cuando una persona incumple deliberadamente con esta obligación, no solamente afecta a la otra persona o a la otra parte del juicio, afecta a sus hijos realmente. A quien realmente perjudica es a los hijos. La pensión alimenticia no es un premio para uno de los padres. La pensión alimenticia es un derecho de quien todavía no puede mantenerse por sí mismos. Y mientras exista una niña o un niño esperando justicia, el derecho familiar seguirá teniendo una de las responsabilidades más importantes de nuestro sistema jurídico.